Claro. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Me avisan, se ven las diapositivas? Sí, doctorita, se ve. Perfecto. Gracias. Entonces, hoy día nos toca, hemos estado viendo nuestro rol de modificadores cerebrales y hemos visto también la plasticidad cerebral, ¿no? Hoy día nos tocaría ver ya la parte operativa, ¿no? Que es la didáctica, en realidad la neurodidáctica. Si ustedes miran estas imágenes, ¿con qué palabra englobarían todas estas imágenes? Arte, doctora. Arte, excelente, es arte, ¿no? Entonces, desde este enfoque y desde, bueno, mi punto de vista, la neurodidáctica viene a ser el arte de enseñar, ¿no? ¿Por qué diríamos el arte? Porque como hemos visto, de acuerdo a los principios de plasticidad cerebral, nosotros somos modificadores cerebrales, por lo tanto somos como escultores, ¿no? Que vamos a ir tallando la mente de nuestros estudiantes. Y eso es la neurodidáctica, ¿no? Desde su acepción un poco tradicional, que decían que era el arte de enseñar, yo creo que se adapta muy bien a este enfoque que vamos a analizar esta noche. Un poquito repasar cuál es vean, la realidad actual en la educación. Este señor es Hernán Aldana, es un neurobiólogo que habla mucho de educación, hace neuroeducación, él es argentino, y él dice que son tantos los problemas que enfrentamos en el aula, dice la falta de motivación, el uso de celulares, las distracciones constantes, ausencias, la apatía, que dice es tanta la apatía que él le pone apapatía, ¿no? para exagerar el término. En realidad, él dice, ya no sabemos qué hacer para llamar la atención de nuestros alumnos. Llega a tanto esto de la distracción de los estudiantes que Hernán Aldana en una de sus conferencias se pone una cola. Aquí agarra y se pone una cola. Y los estudiantes se dan cuenta después de bastante tiempo, ¿no? Y eso a qué hace referencia a que hoy día nos cuesta mucho, mucho captar la atención de los estudiantes. Y bueno, más aún con la virtualidad, porque bueno, como no los vemos, entonces no sabemos qué están haciendo. Aquí hay, miren, otra imagen, ¿sí? Donde un profesor se tiene que subir a un gavetero para ver a los estudiantes cuando están dando exámenes, ¿no? Entonces se habla mucho de la desmotivación. Se dice que los principales problemas en el aula actual son la falta de interés, la fatiga, la desmotivación. Entonces, ¿qué será la neurodidáctica, no? La neurodidáctica es el arte de enseñar en base a las competencias cerebrales. Recordarles lo que hemos estado viendo, que las competencias, cuando decimos competencias cerebrales, no nos referimos solamente al órgano central del aprendizaje, que es el cerebro, sino nos referimos a esta unidad que existe, ¿no? Unidad cerebro, mente, cuerpo y relaciones, ¿no? En base a esas competencias, nosotros podríamos enseñar y esas serían las neurodidácticas, ¿no? La neurodidáctica. Lo primero que tenemos que hacer para estudiar neurodidáctica es crear un entorno positivo. Y lo que está probado desde la investigación es que los entornos positivos funcionan cuando se hace trabajo en grupo. La clase magistral generalmente es fría, ¿no? No genera un entorno positivo. El entorno positivo incrementa los niveles de oxitocina, o sea, hay niveles de cohesión, y se ha visto también que los grupos cohesionados tienen alto rendimiento, o por lo menos mejor rendimiento que cuando no se trabaja de forma grupal, ¿ya? Entonces, no sé cuántos están ahora, están 28, no creo que nos dé para crear salas, pero bueno, lo primero que podríamos hacer cuando nosotros
queremos crear el vínculo, dividimos a la clase en grupos y cada grupo tiene que crear identidad, ¿ya? Tiene que crear identidad y tiene que crear pertenencia. Y para eso se solicita, por ejemplo, en unos 10 minutos que elijan el nombre para el grupo, ¿no? En un grupo de 5 o 10 personas se elige el nombre para el grupo y básicamente se elabora de forma grupal una arenga, ¿no? Algo que los motive cuando se sientan desanimados, cuando se sientan fatigados o desmotivados. Y también se puede dar bastantes otras consignas para crear cohesión en los grupos. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando el grupo elige un nombre, desarrolla identidad, ¿no? Desarrolla pertenencia. Cuando un grupo desarrolla sus valores, los valores del grupo, ¿no? Desarrolla identidad también. Y se pueden hacer estrategias como esa para antes de iniciar cualquier clase, tenemos que crear un entorno positivo. Los entornos positivos son entornos que en realidad se basan en todo lo que hemos visto de la neuroquímica a nivel cerebral. Un entorno positivo genera niveles de compromiso, genera oxitocina, por ejemplo, genera serotonina, calma. Los estudiantes bajan las defensas, dejan de enmascarar conductas y empiezan y lo que más funciona del grupo es que en el grupo se expresan diferentes capacidades y habilidades, ¿no? Y se diluyen a veces otras que no son habilidades. Por ejemplo, si hubiera alguna dificultad en la lectura o en la comprensión, es el grupo el que soporta esta dificultad, asignando a cada miembro alguna actividad de acuerdo a las capacidades, pero esto no lo hacemos nosotros, lo hace el mismo grupo. Entonces es bien importante generar cohesión. Otro aspecto bien importante dentro de la neurodidáctica y antes de empezar a avanzar el tema es que cada actividad que nosotros hagamos, ¿no? Se supone que en la neurodidáctica las aulas dejan de ser pasivas, ¿no? Son aulas con movimiento, son aulas donde inclusive la disposición del mobiliario tiene que ser diferente, las sillas tienen que ser diferentes, o sea, tiene que haber movimiento, uno se puede mover, se pueden hacer grupos, se puede caminar por la sala, ¿sí? Y eso crea un entorno positivo. Luego de haber tenido esta dinámica de inicio, que solo es una sugerencia, ustedes pueden hacer cualquier otra dinámica, lo que siempre tenemos que hacer es la metacognición. ¿Qué es la metacognición? La metacognición es que al grupo se le pregunte, por ejemplo, ¿cómo ustedes se han unido? ¿Por qué han elegido a los participantes de su grupo? O si han sido asignados de forma aleatoria, así como por el Zoom, les ha tocado no por afinidad, sino simplemente han ingresado a un grupo, entonces, ¿qué han sentido? ¿Verdad? Entonces ellos tienen que ir expresando sus sentimientos, qué han pensado, ¿no? Y luego de la actividad se tiene que pedir qué ha cambiado, ¿no? No solo es que han aprendido, sino siempre tenemos que apelar a las emociones, a los cambios plásticos que ellos han percibido en el cerebro. ¿Y de qué se trata la metacognición? Es de traer a la conciencia, ¿no? Analizábamos la clase anterior, ¿qué es la conciencia? Preguntaba un participante. Entonces, traer a conciencia, es decir, traer al presente, razonar, analizar qué estrategias han utilizado, cómo se han sentido, cómo se han organizado, y entonces la metacognición va a cerrar este ciclo de inicio que es aferencia, proceso, eferencia. Una vez que hemos creado un ambiente positivo, un entorno positivo, también otra dinámica que funciona mucho es, por ejemplo, la fórmula de la felicidad, ¿no? Les ponemos la fórmula de la felicidad que es 12. 12 quiere decir dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas, ¿no? La dopamina que es la hormona de la motivación, ¿no? La oxitocina, la hormona del compromiso, la serotonina, la hormona de la calma, y la endorfina es la hormona que nos hace, el neurotransmisor que nos hace soñar, que nos hace imaginar. Entonces, esa es la fórmula, ¿no? Y decimos, bueno, entonces, ¿cuántos, para evitar el estrés, se dice que necesitamos 8 abrazos al día? ¿Cuántos abrazos han dado hoy día?
1, 2, otros dirán 3, otros dirán ninguno. Bueno, entonces completaremos nuestros 8 abrazos y el grupo empieza, y la clase se empieza a mover, ¿no? Y se vuelve dinámica. Vean, es tanta la necesidad de contacto social de los participantes que a veces esta dinámica nos toma hasta media hora porque no terminan los abrazos y cambia inmediatamente la química, ¿no? Entonces, con un entorno positivo, un entorno rico en relaciones, un entorno de calidez, recién podemos iniciar todo lo que está planificado a nivel formal. Ya no nos olvidemos que aprendizaje y emociones están pues casados. O sea, no hay ningún aprendizaje sin contenido emocional, entonces tenemos que apelar esto. Esto también se denominan estrategias de apoyo. Cuando hablamos de estrategias, hablamos de procesos que se dan en la mente de los estudiantes, ¿verdad? Pero las estrategias de apoyo ni siquiera son procesos mentales, sino que van a dar inicio a todas las demás estrategias. ¿Y cuáles son estas estrategias de apoyo? Las psicológicas, ¿no? Sus micrófonos, por favor. Gracias. Bueno, entonces empezamos a desarrollar los componentes del acto didáctico. Ya hemos visto en el primer módulo, hemos visto la multidimensionalidad del estudiante, ¿no? Cuando nosotros... participantes. Listo. Ahora continúa. Entonces, cuando hablamos de los componentes del acto didáctico, vamos a ver primero al estudiante en su multidimensionalidad. Con ustedes ya hemos visto en el módulo de fundamentos que el estudiante tiene una serie de factores que van a hacer al aprendizaje, ¿no? Entre esos tenemos, por ejemplo, el factor orgánico, tenemos los factores emocionales, los factores cognitivos, ejecutivos, y además tenemos también toda una diversidad en su organización funcional, es decir, qué capacidades tiene, qué vías de recepción utiliza más para elegir nuestros materiales, o qué dominancia hemisférica tiene, si es más lógico, si es más analítico, si es de pasos, de procesos, si es holístico. Todo eso se va a combinar, ¿no? Además del componente genético que tiene y además de todo el proceso de vida que cada estudiante ha tenido, entonces tenemos la diversidad en el aula, ¿no? Cuando hablamos de diversidad en el aula, no solamente nos referimos a la discapacidad. Yo he oído mucho en algunos estudiantes, inclusive de posgrado, que cuando hablamos de diversidad, se piensa que estamos hablando de educación inclusiva solamente, y cuando hablamos de educación inclusiva se piensa que son discapacidades. Sin embargo, ay Dios mío, un viento terrible. No, disculpen un ratito, el doctor Cayata me está llamando. ¿Aló? Doctor. No, ya estamos en otro enlace. No, no se preocupe, ya estamos en clases. Ya estamos en clases. A ver, les mandaré una notita para que migren. Ya estamos. Sí, ya está eliminado. Ya, gracias. Hasta luego. Ahora, lo que no entiendo es si nos tenemos que migrar al otro enlace. Bueno, eso les decía, ¿no? Que el estudiante es una multidimensionalidad, ¿ya? Y hemos visto también al profesor. Desde este enfoque, el profesor tiene un nuevo rol, ¿sí? Este profesor es un modificador cerebral
Disculpen, hola. A ver, no le entiendo. Tengo 40 aquí, sí. Ya, por favor. Gracias. Hasta luego. Sí, ya está grabado. Hasta luego. Sí, ha habido un problemita en el enlace porque el doctor ha programado para las 10:30 p.m. Entonces, por eso les he enviado este enlace, ¿no? Van a entrar otros 10 más. Bueno, entonces les decía que en los componentes del acto didáctico tenemos al estudiante, tenemos al profesor y tenemos al currículo. Entonces, ya hemos visto al estudiante, ya conocemos las características de cómo se organiza esta diversidad, a la diversidad que nos vamos a enfrentar en el aula. Y el profesor que tiene que tener una serie de competencias, el educador en general que tiene que tener una serie de competencias y el currículo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver el currículo que tiene varios componentes, ¿sí? Entonces, desde la neurodidáctica vamos a analizar el qué enseñar, el cómo enseñar, ¿sí? Y dónde enseñar. Entonces, cuando empecemos a hablar de qué enseñar, nos estamos refiriendo a los métodos. Yo he hecho una adaptación en relación a las competencias cerebrales. ¿Qué métodos se adaptarían mejor? Aunque si ustedes analizan la mayor parte de los métodos, por supuesto que se adaptan a todas las formas en las que nosotros pensamos, ¿no? Sin embargo, estos son los que responden a cómo el cerebro se organiza naturalmente, si quieren. Entonces, vamos a ir analizando el currículo, ¿no? Vamos a analizar el qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar y dónde enseñar. Yo creo que este enfoque funciona. Para mí y varios de los que hemos estado trabajando en este enfoque, es una nueva esperanza, ¿no? Porque realmente vemos que hay una necesidad de incluir algunas cosas, algunas acciones, algunas actividades que sean en realidad congruentes a cómo es el órgano que hace el aprendizaje. Entonces, el nuevo currículo que proponemos, por supuesto que nosotros no vamos a cambiar los contenidos nos vienen de un diagnóstico, ¿verdad? Cuando se diseña un currículo se tiene que hacer un diagnóstico que se toma de una realidad concreta, de un tiempo histórico, cultural, de una cultura determinada, de una sociedad determinada, y eso no vamos a poder tocar, pero sí vamos a poder modificar las formas, sí vamos a poder adaptar los métodos y entonces, lo primero que tendríamos que hacer, que incluir y como reflexión, es que cobra mucha relevancia las competencias del ser, ya mucho más que las competencias del hacer o las competencias del saber. No me acuerdo si ya les he comentado que hemos hecho una investigación con 500 estudiantes universitarios de 5 universidades. Hemos elegido a 100 estudiantes de cada universidad. Sin embargo, hemos tenido que anular 150 pruebas porque la pregunta era muy abierta. Decíamos, ¿qué tipo de educador universitario usted prefiere? Y claro, los chicos se han hecho la burla en 150 pruebas que las hemos tenido que anular. Sin embargo, de las 350 pruebas hemos sacado un listado de competencias del conocer, del ser, del hacer y del decidir. Y hemos encontrado que en un 80% los estudiantes valoran las competencias del docente, pero las competencias del ser. ¿Y qué competencias del ser valoraban? En primer lugar, ellos valoran la responsabilidad, dice, ¿no? La congruencia. Ellos valoran el que sean respetuosos. Hay indicadores bien interesantes que valoran hasta la postura, valoran la voz, ¿no? Valoran la empatía. Y es también esta investigación importante porque las competencias del saber están en segundo lugar, ¿no? Pero hay una gran diferencia, ¿no? Es muy grande la diferencia entre la valoración que le dan a las competencias del ser con las competencias del saber. Eso no quiere decir que nosotros desde nuestra especialización no tengamos conocimientos o no le damos importancia al conocimiento, pero sin embargo, ¿de qué sirve que nosotros
tengamos todo el conocimiento y seamos, pues, no sé, tengamos muchísimos títulos si como personas no impactamos en la vida de los estudiantes. Entonces, hay que valorar primero las competencias del ser en nosotros y en los estudiantes, ¿no? Dentro de lo que es el qué enseñar, ¿no? Lo primero que tenemos que, Marvin, ¿sí? Disculpe, doctora, ¿puedo hacer un comentario? Claro que sí. Doctora, esto que usted dice del ser me parece importante. Le voy a decir por qué, le voy a contar una experiencia cortita para no aburrirlos. Siga, Sucede que sí. cuando yo tenía que entrar a la universidad, ya me vine a vivir a Sucre. ¿No? Como cualquier estudiante, yo estudié en Bermejo el colegio. Y resulta que tenía una profesora que, bueno, era muy buena enseñando, ¿ya? Y recuerdo muchas cosas de las que enseñó, pero de todas esas cosas, ¿sabe qué fue lo que más me impactó? Que en una ocasión yo no tenía el dinero justo y no me alcanzaba para almorzar. Entonces yo dije, voy a almorzar al otro día, dije, ¿no? Entonces, y cuando yo estaba saliendo de las clases de esta profesora, no sé si la profesora se dio cuenta o me vio, me dio de debilucho, no sé, pero agarró y me regaló 20 bolivianos y me dijo, siento que lo necesitas, me dijo, ¿no? Y tómate, lo regalo, cómprate algo de comer, me dijo. Y ese rato mis ojos se llenaron así de lágrimas y me creerá de todo lo que ella enseñó en esos 3 meses que pasé clases con ella. Me acordaré pues unas 2, 3 cosas, pero ese acto que hizo ella se quedó así grabado toda mi vida y cuando yo me encuentro alguna persona en la misma situación, no la pienso 2 veces y le doy, ¿me entienden? Entonces, para mí este punto es súper importante y solo quería contar esa experiencia. Gracias, Marvin. Qué importante, ¿no? El ser, es que somos seres humanos, somos seres sociales, básicamente. Y yo creo que ahora, más que todo en estas épocas, la información, los contenidos están pues en el Internet, hay que saber buscar nomás, pero esa esencia de ser humano, eso no se encuentra en el Internet, ¿no? Eso se encuentra en el contacto relacional que tenemos entre seres humanos, ¿no? Y muchas gracias por su aporte, Marvin. Y esto ratifica, ¿no? Que primero somos personas, antes que los títulos, antes que esa postura. Y desde este enfoque nosotros pretendemos cambiar eso, ¿no? Otro resultado que salió en la investigación, que es importante, es la congruencia. Ellos valoraban mucho la congruencia. Y esto de la congruencia seguramente se refería a, a lo que exigimos pero no damos, ¿no? A lo que pedimos pero no somos. Y ellos valoran mucho la congruencia. Y es verdad, yo también me acuerdo, ¿no? Yo tenía mi profesora de inglés que no me quería para nada. Y ella decía, es que no tienen que gritar. Y gritaba y nos sonaba pues como una disonancia cognitiva. O sea, ¿cómo que no tienen que gritar y nos estaba gritando, ¿no? Entonces, estos 350 estudiantes valoraban mucho la congruencia, ¿ya? Entonces, dentro de las competencias del ser, pues hay muchísimos indicadores que ellos han sacado, ¿no? Y es importante. Primero, somos personas, lejos de nuestras especializaciones y nuestros títulos, somos personas, básicamente, y tenemos que tratarnos como personas, ¿no? Primero está la humanidad. Estamos como seres humanos, no trabajamos con mesas, ni con material, ni con metales, no, trabajamos con seres humanos. Y como Marvin cuenta, ¿no? Nosotros no sabemos si estos estudiantes han comido, no han comido o qué problemas tendrán. También les digo que muchas veces no es perder una clase, yo creo, ¿no? No es perder una clase. Si hay muchas jovencitas, no sé si les ocurre a ustedes en la universidad, que se embarazan y generalmente pues son mamás solteras. Eh, yo he aprendido que no pierdo tiempo si suspendo una clase y hacemos un baby shower, ¿no? Porque están tan necesitadas de afecto, inclusive podemos evitar hasta una deserción con una acción de esas, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos sembrado cohesión, hemos sembrado humanidad, compromiso, ¿no? Y los estudiantes identifican más. Es bueno enseñar a dar, ¿sí?
Yo creo que en esta sociedad nuestra sociedad sería muy diferente si nos enseñaran también nuestras obligaciones. Mucho se habla de derechos, 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 pero ¿y dónde están mis obligaciones? Mucho se reclama, no, pero que no ponen, pero que no dan, pero que el gobierno, pero que las autoridades, pero que la directora, pero tenemos que enseñar a dar, ¿no? Bueno, entonces esos son temas del ser que tienen que ver con la humanidad, ¿no? Luego pasando al currículo, lo primero que tenemos que ver es qué enseñar. O sea, ya les decía, no vamos a cambiar el contenido, pero los contenidos y los objetivos que nosotros vayamos a plantear tienen que tener significado, ¿no? ¿Qué significado? El objetivo, por ejemplo, da sentido a la información y esta se torna significativa, pero cuando se torna significativa, ay, no les he puesto la imagen, se ve que cuando algo es significativo para mí, se asocian tres áreas cerebrales muy importantes. El área de los sentidos, ¿no? Todos los sentidos, la temporoparieto-occipital, más la zona prefrontal, ¿no? Y especialmente estas zonas de la corteza orbital que tienen que ver con la empatía. Entonces, si algo tiene significado para mí, se van a activar no solo pues una área, se van a activar verdaderas redes neuronales, así de diferentes lugares. Y eso provoca el contenido con significado. Ahora, el contenido puede no ser significativo, pero ahí está el arte que tengo de enseñar. Lo tengo que volver significativo, aunque eso me ocupe mucho más tiempo, aunque eso me quite mi sueño y esté dando vueltas en cómo volver significativo lo que voy a enseñar. Si el significado es profundo, se activan verdaderas redes neuronales y cuando tengan que recordar esa información, bastará una pequeña pista y la van a recordar. ¿Por qué? Porque está comprobado que a mayor significado de la información que yo les dé, mayores asociaciones hay a nivel cerebral. Entonces, el significado de la información nos va a llevar directamente a la resolución de problemas concretos, ¿no? Porque tienen un objetivo que es significativo para los demás. Ahora, ¿cómo voy a encontrar significado? Tengo que conocer nuevamente la necesidad de conocer el neurodesarrollo humano, ¿no? Algo que está faltando, por ejemplo, en los posgrados de educación es el neurodesarrollo. ¿Qué es el neurodesarrollo? Conocer todos los aspectos fundamentales de todo el ciclo vital de los seres humanos, ¿no? Desde este enfoque, ¿no? Desde el enfoque de las competencias cerebrales. ¿Por qué? Porque si tengo estudiantes, por ejemplo, de 18 años, son adolescentes, yo sé que ese cerebro adolescente está dormido hasta las 9 de la mañana, sé que antes de que la información vaya al tálamo ingresa a las amígdalas cerebrales, que todo tiene contenido emocional, ¿verdad? Pero si mis estudiantes tienen más o menos entre 24 años y 30 años, cambia su cerebro, cambia el significado. Ellos tienen necesidad de formar una familia, se hacen temas muy importantes como la profesionalización, el trabajo, eso tiene significado. Para el adulto medio, por ejemplo, el significado es la trascendencia. La etapa del adulto medio se dice que es una etapa en la que el ser humano se para a la mitad de la vida, ¿sí? Y mira atrás y mira adelante. Y dice, bueno, lo que no hice atrás lo voy a hacer ahora porque es mi última oportunidad. En esta etapa, por ejemplo, del adulto medio se tienen que configurar relaciones sociales que van a soportar la etapa del adulto mayor, donde a veces viene la soledad, uno de los miembros de la pareja muere, los hijos se van, pero si tiene un soporte social, la persona mantiene su equilibrio emocional, inclusive hay menor índice de Alzheimer, ¿no? Y si conocemos esto, el desarrollo humano, podemos crear significado a cualquier edad y en cualquier contenido, porque yo sé qué les interesa por edad. Además, tengo que conocer a los estudiantes, ¿no? Entonces, el significado, lo que vaya a enseñar, tiene que tener significado. Acuérdense, está con rojo, tiene que tener significado. Además, lo que voy a enseñar tiene que ser relevante. ¿No? Relevante es más que importante, ¿no? Cuando hay relevancia, cuando algo es relevante en el cerebro, una neurona ya existente se contacta con otra.
¿sí? O sea, hay sinapsis, ¿no? Hay activación, hay actividad mental, pero si el contenido no es relevante, no es importante, ¿no? No hay conexión. A mayor vínculo y asociaciones creadas por el cerebro, más territorios neuronales se implican y se entrelazan más firmemente. ¿Qué quiere decir eso? Que si la información tiene significado, pero si además a esta información yo la vuelvo relevante, porque no toda la información es relevante, ¿no? La tengo que volver relevante, tengo que hacer que es importante lo que vamos a aprender, ¿sí? Entonces, todo el cerebro va a trabajar, ¿no? Verdaderos territorios, dice. Territorios, ya saben, no estamos hablando de un lugarcito, sino el territorio es donde están los nodos y que ocupan esa parte, ¿no? Los puntitos, ¿se acuerdan del conectoma? Se van a actuar, se van a interrelacionar, se van a enlazar. Entonces, el contenido, lo que yo vaya a enseñar, les repito, no voy a cambiar el contenido, pero sí la forma. Tengo que enseñar los contenidos con significado. Además, tengo que hacer que la información sea relevante. Se ha probado también que es relevante, la mayor parte de lo que es relevante es lo grupal. Y en lo grupal tenemos el diseño, el trabajo por proyectos, las unidades didácticas, los talleres, ¿no? No sé qué otras formas ustedes tendrán de trabajar en equipos, en grupos. Los grupos pueden ser con competición, sin competición, dependiendo del grupo. Entonces, hay gente que dice que yo tengo que sentir, dice, ¿no? El clima del aula. Cuando hay desmotivación, entonces yo puedo hacer un grupo, grupos cooperativos con competición. Pero tengo que saber también que, por ejemplo, si hay en el grupo más varones, la competición no tiene que durar más de 30 minutos. ¿Por qué? Porque empiezan, por competencia, empiezan a secretar testosterona. Y mi dinámica puede terminar en pelea. Entonces, a los 30 minutos yo tengo que cambiar. Fíjense cómo los aportes de la neurociencia pueden modificar inclusive el tiempo que tienen que durar los trabajos cooperativos, ¿no? Entonces, se ha visto que la información se vuelve relevante cuando yo actúo, cuando yo aplico, cuando yo me hago parte de la información. Entonces, decíamos que tienen que tener significado, tienen que ser relevantes y además tienen que tener contenidos desafiantes, ¿sí? Cuando yo enseño contenidos que son desafiantes, o sea, también tengo que volver a los contenidos desafiantes, ¿sí? Entonces, cuando yo enseño contenidos, cuando vuelvo los contenidos desafiantes, ¿qué mensaje le doy a mis estudiantes? Si les enseño siempre lo mínimo, siempre lo más básico, si no voy más allá de lo que deben saber, hay un mensaje implícito, ¿no? Ahora, tengo que saber también graduar lo desafiante, que no sea muy desafiante que no puedan alcanzar. Tiene que ser levemente desafiante para que ellos tengan el reto de llegar a adquirir esta información. Cuando la información es desafiante, se ha visto también que se activan verdaderos campos neuronales, ¿sí? Y que pueden, dice, activar campos neuronales enteros y que pueden pueden cruzar los límites celulares y de los axones. ¿Qué quiere decir eso? Nuevamente se van a activar todas las redes de mi cerebro, ¿no? Y además, lo desafiante, el reto que provoca en el cerebro humano, ¿no? El reto provoca noradrenalina y vasopresina. O sea, el reto me desafía generalmente a obtener el objetivo, ¿no? Principalmente al varón, ¿no? Pero también a las mujeres. Entonces, mis contenidos, además de tener significado, además de ser relevantes, tienen que ser desafiantes, ¿sí? Tienen que ir, a veces se dice, yo tengo que exigir del 100 más 1, ¿no? Porque se ha visto que la educación light es educación hedonista, donde todo es suave, todo es light, todo es que no sufra, no, es que no se va su autoestima, no funciona. Yo no les digo que vayan a maltratar a los estudiantes, pero tiene que haber exigencia, tiene que haber desafío. ¿Por qué? Porque yo les doy un mensaje implícito de que pueden, de que sirven, de que valen. Y si ellos asumen que pueden y prueban que pueden, entonces van a dar el mensaje de que valen y de que merecen. ¿Qué estoy haciendo? Implícitamente estoy subiendo su autoestima, ¿verdad? Entonces los contenidos también, los contenidos que enseño, tienen que ser desafiantes. Se ha visto
que también tenemos que enseñar a imaginar. Imaginar, también hemos preguntado a algunos profesores, ¿no? ¿Qué es lo que hacen más sus estudiantes? Y ellos, en vez de imaginar, dicen, estar en la luna. Muchas veces, cuando los estudiantes están perdidos, posiblemente están imaginando, pero nosotros no le damos valor a la imaginación. Para el cerebro es lo mismo ver que hacer, lo mismo, lo mismo. Y hay varias terapias, por ejemplo, ahora en la actualidad, que se basan en esto, ¿no? En esta competencia que el cerebro tiene. No, para el cerebro no existe diferencia, ¿no? Entre hacer o imaginar, o entre mirar, ¿sí? O al mirar a otros, el cerebro ya hace el plan motor. ¿Por qué? Porque tenemos unas neuronas espejo. Enseñar a imaginar promueve la creatividad, porque a partir de la imaginación pueden surgir proyectos creativos, ideas creativas, entonces yo tengo que enseñar a imaginar también, ¿ya? Me cortan nomás, por favor, si tienen algún comentario. Hemos visto que el cerebro no distingue la realidad exterior de lo que pasa en la mente. Es lo mismo. ¿Y cómo prueban esto, no? Prueban esto con resonancia por emisión a positrones. Cuando las personas están percibiendo una realidad en su mente, se activan las mismas zonas, las mismas redes que cuando están actuando o están experimentando eso. Entonces, cuando el estudiante imagina y siente que una realidad futura ya está sucediendo y se pone en esa realidad, inclusive, dice el doctor Joe Dispenza, que se pueden cambiar hábitos, actitudes y los programas subconscientes que nosotros tenemos memorizan nuestras emociones. Entonces, dice Joe Dispenza, imaginar cambia el cerebro. Entonces, pues enseñemos a imaginar, ¿ya? Otro aspecto bien importante dentro de esta parte es que tenemos que enseñar en base al modelo. Y aquí viene la congruencia de la que les hablaba. No, yo no puedo exigir lo que no he enseñado, ¿sí? No puedo decir no griten si estoy gritando, tiene que haber congruencia. Cuando yo modelo, por ejemplo, les digo, levanten sus manos, hagan así. Ustedes miran y si se les somete a una tomografía por emisión a positrones o una resonancia magnética transcraneal, que es que les ponen aquí, ya se ha hecho el plan motor, se han activado varias redes de las zonas motoras, de las zonas parietales que le dan a la organización espacial y ya se ha activado 10 milésimas de segundo antes de que hagan esto que les he mandado a hacer, ya se ha hecho el plan motor en el cerebro. Entonces, cuando yo les digo, les modelo, ¿no? Y cuando hacen ya es como la segunda vez. Y esto es gracias a qué? A las neuronas espejo que tenemos. La Bonovich es un italiano que ha encontrado que tenemos en nuestro cerebro unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Ellos dicen, este científico dice, haber encontrado estas neuronas espejo es como haber descifrado el genoma humano, dice, porque estas neuronas espejo explican el contagio emocional, ¿no? ¿Alguien sabe qué es el contagio emocional? El contagio emocional. ¿Alguien sabe qué es el contagio emocional? Cuando van al estadio los varones y su equipo mete un gol, ¿qué es lo que pasa? ¿La irradiación afectiva, doctora? Sí, sí. Eso es donde puedo contagiar, digamos, la risa o la tristeza. Sí, cualquier emoción. Doctora, también, doctora. Sí, sigue. Allá. También podríamos indicar que puede ser algo consciente, inconsciente, ¿no? Muchas veces a alguna persona vemos feliz o riéndose y de por sí te provoca esa misma felicidad o lo propio. Entras a un ambiente de tristeza y ya automáticamente tú te recuerdas tus propias penas también y bueno, te pones triste. Entonces, por ese lado también existe, ¿no? Sí, gracias. Ese es el contagio emocional, ¿no? Doctora, ¿sí? ¿puedo hablar, doctora? Claro que sí. Doctora, buenas noches. Mil disculpas, sería un poco tarde al aula porque
nunca pude entrar, digamos, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, en realidad el tema, doctor, es muy importante, ¿no? Yo quiero decir lo siguiente, parece que estamos hablando sobre el diseño curricular de aula, ¿no? Yo tengo entendido, tengo un enfoque, digamos, psicopedagógico, ¿no? Yo digo, doctora y compañeros, lo primordial, el primer paso es el análisis del contexto, o sea, el diagnóstico. Por ejemplo, yo quiero hacer un diagnóstico a los niños de primaria, digamos, de sexto de primaria. Puedo aplicar un instrumento, sea de tipo cualitativo o cuantitativo. Determino el nudo problemático. Y a partir de la determinación de ese nudo problema, surge pues el objetivo. ¿No? El objetivo es ¿para qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo? Yo he visto que en ese transcurso, por ejemplo, los niños de ese curso no comprenden lo que leen, ¿no? Entonces, a partir de eso, ya planteo el objetivo. Para cumplir este objetivo, yo tengo que desglosar en acciones, y eso voy llamando objetivos específicos, ¿no? Y cada objetivo específico ahí va a determinar seguramente el tipo de actividades que va a realizar. Y ahí es la génesis del contenido, ahí nace el contenido propiamente, ¿no? Entonces voy remarcando, ¿no? Y a partir de ese contenido que voy remarcando ya es el cómo, y ahí voy determinando el desarrollo, o sea, el proceso de aula, hasta llegar a lo que usted al rato tiene que decir, ¿no? Tiene que haber una emoción, digamos, dentro del aula. Yo tengo entendido de esa manera, doctora. Y Está bien. después de realizar esa recién podré valorar, ¿no? Pero usted ha explicado, por ejemplo, con una finura el tema del desarrollo. Efectivamente, las acciones, las actividades tienen que ser altamente significativas, tienen que implicar acciones. Y esas acciones, doctora, yo tengo entendido que tienen que incidir en el desarrollo de capacidades, en el desarrollo de competencias. Los niños, porque la lectura implique, por ejemplo, que sepan, por ejemplo, los niños razonar de manera inductiva, que sepa abstraer de manera deductiva, doctora. Entonces, yo tengo entendido este tema, yo puedo utilizar este módulo como una base teórica que me permita diseñar el currículo, que me permita hacer un buen desarrollo curricular, doctora. Gracias. Yo estoy asimilando de esa manera, doctora. Súper, está bien, usted lo ha hecho bien ordenadito, ¿no? Yo no soy experta en diseño curricular, sin embargo, les estoy dando la parte gruesa, ¿no? De ese contenido que se ha diagnosticado, que ha salido de una necesidad, de un nudo problemático que usted dice, ¿cómo lo voy a enseñar, no? Y eso es lo que estamos tocando. Su aporte es muy interesante porque nos organiza todo esto que estamos hablando, ¿no? Algo que tenemos que tener en cuenta, lo que les decía, es el modelo también, ¿no? O sea, todo lo que el colega Benigno dice es en ese orden, ¿cómo tengo que enseñar? O sea, ¿qué tengo que enseñar? O sea, el contenido que vaya a enseñar puede ser cualquier contenido, pero esto se adapta, creo, a cualquier contenido. Lo que vaya a enseñar tiene que tener significado. Lo que vaya a enseñar tiene que ser relevante. Lo que vaya a enseñar tiene que valorar. Ay, ya me he olvidado, tiene que ser desafiante, ¿verdad? Entonces, lo que vaya a enseñar tiene que tener significado, tiene que ser relevante, tiene que ser desafiante. Dentro de cualquier contenido que enseñe, tengo que incluir la imaginación, ¿no? Pero también tengo que enseñar en base al modelo, ¿no? Y en base al modelo es utilizar todo lo que se conoce de las neuronas espejo. Les estaba hablando del contagio emocional como un ejemplo, ¿no? Y lo que Paola decía, es eso, ¿no? El contagio emocional es, como su nombre lo indica, ¿no? Muchas veces vemos reír a una persona y nosotros también reímos. Vemos que una persona está triste y nos ponemos tristes. ¿Por qué? Porque de forma, no sé si química, además de estas neuronas espejo, nosotros percibimos
lo que el otro ser humano siente. Y eso es lo que nos diferencia también de otras especies, ¿no? El modelo es bien importante. El modelo tiene que ver con la congruencia, ¿no? Y cuando hablamos de la importancia del modelo, también tenemos que considerar que nosotros enseñamos un currículo oculto, o sea, no todo lo que está escrito es lo que enseñamos. Podemos enseñar posturas, podemos enseñar ideologías, preferencias, prejuicios, valores, desde nuestra propia acción, ¿no? Entonces, el modelo es bien importante. Tenemos que tomar en cuenta. Vean, aquí hay algo como que ya para despertar, porque ya hemos pasado más de 40 minutos, se ha encontrado mediante técnicas de neuroimagen que cuando bostezamos, se activan los mismos circuitos implicados en la empatía, o sea, la imitación, ¿no? El contagio emocional. Además de activarse las tan conocidas neuronas espejo, dice, ¿no? Que son las células encargadas, especializadas en replicar mentalmente los movimientos que vemos en los demás, ¿no? Permitiendo el acto motor. Entonces, el bostezo es una prueba de que alguna vez se han contagiado de bostezo de otros, y es interesante porque hasta los animales se contagian del bostezo. Sí, estaba viendo ayer un documental, decía que los gatitos lloran y que también se contagian de nuestro bostezo, de nuestro sueño. La única diferencia entre los gatos y nosotros es que nosotros sabemos que nos contagiamos, sabemos por qué lloramos, ¿verdad? Es la conciencia. Y eso es lo que nos hace diferentes, ¿no? Bueno, con esta pequeña curiosidad, ustedes saben que para captar nuevamente la atención de los estudiantes, tengo que tener un maletín, ¿no? El educador tiene que tener un maletín de datos estadísticos, de novedades, para captar nuevamente y reiniciar el proceso cognitivo, ¿no? Entonces, luego de una curiosidad, empezamos otra vez con expectativa, motivación, otra vez atención, y tenemos otros 20 minutos para seguir hablando, porque nos hemos asegurado que ha habido un respiro, hemos permitido que el aprendizaje se asiente y podemos volver con el contenido, ¿no? Eso sobre el bostezo. También tenemos que modelar pensamientos positivos. ¿Eso qué quiere decir? No solo modelar pensamientos, sino nuestras actitudes tienen que ser positivas. Yo oigo mucho, ¿no? Yo también repito eso. Digo, ¿para qué los jóvenes están estudiando? Si a veces el título no sirve, ¿sí? Entonces, con eso, ¿qué pueden decir? ¿Para qué pueden estudiar los estudiantes si mi pensamiento ya es imposibilitador? Si mi pensamiento y o sea, el lenguaje que expresa mi pensamiento ya está determinando un algo, ¿verdad? Alguna postura mía. Y yo, como docente, soy pues influyente, especialmente en los jóvenes en formación y mucho más en los niños, ¿sí? Entonces, cuando nosotros modelamos pensamientos positivos, vamos a tener un lenguaje posibilitador, ¿no? Vamos a tener una educación posibilitadora. Vamos a hacer, inclusive profecías, vas a ser un excelente profesional. Eres un profesional en formación. Cuando tú seas autoridad, ¿verdad? Ese tipo de mensajes nosotros tenemos que tener. Entonces nosotros vamos a tener la capacidad de cambiar, ¿no? La mente, el cuerpo, las actitudes, las conductas y los comportamientos de nuestros estudiantes, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con modelar pensamientos positivos. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, nuestros contenidos tienen que ser novedosos, ¿no? Ahí se me ha escapado esta diapositiva, era más adelante. Nuestros contenidos, además, tienen que ser, novedosos. ¿Qué quiere decir novedosos? Actualizarlos. ¿Esto qué implica? Tiempo, esfuerzo, dinero, ¿verdad? Y cuando algo es novedoso, capta la atención, porque ya hemos visto que la habituación es un proceso cerebral que implica menor gasto energético, pero muchas veces, además de menor gasto energético, cambia la actividad eléctrica del cerebro. Entonces tenemos estudiantes que con la repetición se provoca aburrimiento y están cabeceando, durmiéndose. Pero si yo inmediatamente pongo algo novedoso dentro de lo que estoy enseñando, una estadística, algún análisis de caso, no sé, inmediatamente retomo la atención de los estudiantes. Sí, Amparo, por favor. Doctora, disculpe una consulta.
Tal vez como experiencia, ¿no? Justamente en el término que usted habla de que nosotros somos tal vez los principales en ser positivos, en siempre tratar, ¿no? De al estudiante incentivarlo. Pero mire, como anécdota me quedó algo y justamente viene este punto. Una vez, o bueno, en una clase que se dio, esa era una capacitación, hablábamos, ¿no? Son cursos que se dan por capacitación y a la vez era por nota. Entonces había 3 estudiantes que eran entre, como las más sobresalientes. Entonces ellas siempre, y entonces siempre las ponían algunos docentes como referencia. Yo no tomaba ese aprecio, pero sí me pasó cuando estuve en la revisión, definición de notas, y las estudiantes, ¿no? Refutaron la nota. Y eso que tampoco tenían mala nota, tenían 96, pero ellas querían un 100, así entero. Y lo primero que me dijeron es, pero ¿por qué tengo 96? Y yo le mostré su examen y todo. Y ellas decían, pero en otra materia yo siempre he tenido 100, mire, y todo, ¿no? Ciencia. Y yo decía, wow, qué súper alumna. Pero le pregunté algo así súper básico y se quedó muda. Y yo le dije, ves, hay puntos. No, pero yo en las otras materias tengo 100, 100. Y a la final, no sé si fuimos, o en este caso, tal vez por no decir nada en su momento, no sé si tal vez fue una coincidencia o qué, de que le incentivaron demasiado, o qué pasó para que el estudiante se lo creyera a tal punto que no aceptara la realidad. O eso, ¿cómo se vería, dicen, psicológicamente o en este caso en la mente de ese estudiante? Como usted lo ha dicho, ¿no? O sea, hay personas que, bueno, todos tenemos expectativas y esta expectativa crea, ¿no? Un modelo, algo de lo que yo espero lograr, ¿sí? Y si además esto es reforzado, se vuelve una creencia. Es verdad para ella, ¿no? Es verdad y se hace una creencia, se convierte en una creencia y el entorno tiene que funcionar en relación y en respuesta a las creencias que han formulado. Pero estas creencias se han formulado en base a prácticas, a experiencias, entonces son los otros docentes que han reforzado esta creencia, ¿no? Ahora, por otro lado, a veces estas creencias también pueden cambiar a los estudiantes. Todos conocemos las películas, por ejemplo, de ¿qué se llama? Ese profesor que se ha ido a Estados Unidos. Jaime Escalante. Jaime Escalante, sí. Su hermana era mi profesora de química. Jaime Escalante, ¿qué hacían ellos? Ellos, este tipo de profesores, ¿qué hacen? Creen en sus estudiantes, aunque vean otra realidad. La realidad es muy diferente, pero ellos creen y te dan el mensaje de que sí es verdad lo que tú crees, les transmites. Y ellos también empiezan a creer por el otro lado cuando se hace de forma positiva, ¿no? Pero lo que usted le ha pasado y la explicación es que ellos han formulado creencias, estas estudiantes han formulado creencias en base a experiencias previas, ¿no? Porque las creencias son experiencias cargadas de emoción. Marcela, por favor. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Justamente escuchaba el caso de nuestra compañera y considero que lo que ha podido pasar, aparte de lo que usted ha explicado, es que estaba mucho centrada esta persona en la nota que obtenía. Y una experiencia, yo le cuento, no siempre a los estudiantes yo les digo a inicio de clase, la nota es mentirosa, ¿no? Porque la nota puede ser que ellos me hayan engañado, que hayan hecho chanchulla, que se hayan copiado el trabajo, pero si ellos creen ese concepto de que la nota es mentirosa, entonces se concentran más en aprender y no tanto en la nota. No, lo que pasa es que si ellos tienen 100, piensan que sí, que son lo mejor y que ya no necesitan aprender más. Entonces, tal vez como un consejo, siempre decir al estudiante que la nota es mentirosa. Podemos engañar al profesor, pero no nos podemos engañar a nosotros mismos, ¿no? Eso uno. Y respecto a lo que usted decía del modelo de enseñar, de ser el modelo de enseñanza, tengo una experiencia que contar de repente un poquito, ¿no? Para visualizar esto. Siga. Cuando nosotros hemos estudiado en la universidad, no nos permitían meter calculadora. Todos los cálculos tenían que ser manuales. Entonces, he llegado a ver que mis estudiantes que estaban estudiando para contabilidad básica no sabían siquiera multiplicar ni dividir, o sea, estaban muy mal en ese sentido. Entonces yo he dicho, pero ¿cómo pueden querer ser contadores si no saben multiplicar?
pero tenemos la calculadora. Entonces les he desafiado, he dicho, no, el siguiente examen ustedes dan sin calculadora. Entonces fue un examen que simplemente eran operaciones básicas, era multiplicación, división de decimales, y 4 sacaron buena nota. Entonces, cuando estaba entregando y entregué de inmediato porque era fácil de revisar, ellos me desafiaron, me dijeron, pero ni usted seguramente va a poder resolver esos ejercicios, me dijeron. Entonces, bueno, como yo estoy de la vieja escuela, pasé al curso y resolví toditos los ejercicios. Así se quedaron callados y ahí recién empezaron a tratar de esforzarse porque han visto que era posible, ¿no? Entonces ya dábamos los exámenes sin calculadora. Entonces no es algo que ha sido planificado, pero se ha dado porque ellos no creían que yo iba a poder resolver. Entonces, yo pienso que es importante en nuestras clases tratar de llevarlos a esas experiencias para que ellos se den cuenta de que les falta mucho, ¿no? Ese 100 que tenía la alumna era como que ya estaba centrada su límite en la nota, ¿no? Y no siempre sucede así, doctora. Bueno, para no aburrirlos más, creo que esa sería mi intervención. Gracias, Marcela. Muy interesante, ¿no? Sí, la nota pues es incongruencia, ¿no? Nosotros queremos evaluar competencias, evaluar habilidades, ¿no? Pero le ponemos un porcentaje, es como hacer una tesis cualitativa con estadística, ¿no? Pero esa es parte del sistema, ¿ya? La nota realmente no refleja lo que muchas veces los estudiantes saben o no saben, porque como dicen, ¿no? La nota no es fiel, no es el fiel reflejo de la realidad. Y vean, si nosotros sistematizaríamos tantas experiencias que hemos tenido, realmente no tendríamos necesidad de recurrir a otra bibliografía, ¿no? Simplemente hacer esta interpretación en base a lo que se conoce hoy de la neuroeducación y podríamos entender que el modelo sí tiene demasiada importancia, ¿no? ¿Por qué? Por estas neuronas espejo, porque no tenemos un cerebro que es básicamente social, que se enciende con otros, ¿no? Que detecta la incongruencia, especialmente entre los 18 y 23 años. El cerebro está muy especializado en detectar la incongruencia, ¿no? Bueno, gracias por los aportes. También nosotros... Un pequeño aporte, doctora. Claro que sí. Usted nos está hablando de contenidos, ¿verdad? Yo pienso que estos contenidos tienen que tener un enfoque. Por ejemplo, puede ser, digamos, estoy enseñando, digamos, ácidos en química, ¿no? Este contenido, los ácidos o oxácidos, digamos, tiene que tener sentido porque, miren, tiene que tener un enfoque aplicativo. ¿Para qué? ¿Para qué voy a dar ese contenido? ¿Para qué? ¿No? Tiene que tener un enfoque, por ejemplo, investigativo. Por otra parte, tiene que tener un enfoque transformador, o sea, tiene que servir ese contenido para transformar, mi realidad, ¿no? Todo tiene que coadyuvar ese contenido para que yo pueda desarrollar mi capacidad, ¿no? Una capacidad deductiva, ¿no? Yo creo que ahí muchos de nosotros nos estamos equivocando. Simplemente hacemos memorizar los contenidos. Como hacemos memorizar, entonces evaluamos cuánto sabe ese estudiante. Digamos de 1 a 100, ¿a cuánto está? 40, y tomas una actitud punitiva, o sea, castigamos, o sea, le aplazamos. Miren, absolutamente nosotros no estamos evaluando el desarrollo de capacidades, el desarrollo de competencias. Entonces, en este caso, por ejemplo, tanto el contenido, las acciones y demás cosas, la evaluación tiene que ser congruente. Usted ha hablado de congruencia. Entonces, eso es lo que nos está faltando, por ejemplo, en el país. Pocos docentes estarán así, pero la mayoría pecamos así mecánicamente damos, ¿no? Yo siempre observo y criticado, una ecuación no tiene sentido, enseñamos a despejar por aquí, por allá, allá. Pero ¿para qué? ¿Para qué sirve en la vida?
¿En qué medida? ¿Qué parte de mi cerebro está moviendo esa ecuación? Yo, doctora, pienso que la evaluación, tanto el contenido como la evaluación me permitirá, por ejemplo, cómo estoy avanzando, cómo está el nivel de mi desarrollo, de mis capacidades, cómo razono inductivamente, deductivamente, todo aquello, o hipotéticamente. Yo creo que, doctora, es importante recalcar y tal vez profundizar esta parte, porque desde educación inicial hasta posgrado me atrevería a decir que la evaluación se está aplicando en carácter punitivo. O sea, para castigar, para retener, para pasar. No estoy utilizando, digamos, como una alternativa que me permita mejorar esa, doctora. Yo de esa manera, en este momento, esta clase, estoy asimilando, doctora. Muchas gracias. Gracias, Benigno. Sí, ha tocado un tema bien interesante que se refiere a las estrategias de aprendizaje. ¿Sí? Si nosotros, eso es más finito todavía que la neurodidáctica. Eso va más, es más finito, se trata de analizar las operaciones mentales que el estudiante utiliza. Por ejemplo, para ver si es analítico, si es deductivo, qué tipo de pensamiento, ¿no? Hay un test que se llama el ACRA. Creo que ya no tenemos más materia con ustedes, pero, por ejemplo, yo tengo un librito que se llama Estrategias Neurocognitivas en Educación, esto es general, la neurodidáctica es general, o sea, se adecua, desde mi punto de vista, ¿no? Esto que estamos avanzando se adecuará a todos los niveles, a todos los contenidos, ¿no? Esto yo tengo que adecuar, esto es lo que la neurociencia dice, ¿no? Pero ya en las estrategias cognitivas, vamos viendo estrategias de apoyo, estrategias de organización, estrategias de procesamiento, estrategias de personalización y estrategias de metacognición. Y ahí en las de metacognición y en las de personalización vemos el tipo de pensamiento, de razonamiento, de comprensión. Entonces ya existe, esto también se tiene que trabajar, ¿no? Pero esa ya es la parte más finita, más concreta. ¿Sí? Ahorita estamos viendo todo lo que es muy general que nos va a servir para diferentes niveles, diferentes temas, diferentes materias, ¿sí? De todas formas, es importante lo que dice Benigno, ¿no? Hay que reflexionar. Y todo cambio tiene que empezar por nosotros, ¿no? Porque nosotros somos los modificadores cerebrales, pero ¿qué vamos a modificar si nosotros no nos modificamos? Primero, entonces podemos convertirnos también, además de modificadores cerebrales, en educadores cognitivos, ¿no? Y el educador cognitivo, ¿qué hace? Su principal característica es que va verbalizando las estrategias que utiliza. Ese es el modelo, se modelan también. Entonces yo digo, bueno, estoy parando y estoy dándoles una curiosidad porque se ha pasado en nuestros 20 minutos de atención. Entonces ustedes están viendo porque estoy modelando y además estoy verbalizando. Posteriormente el estudiante va a captar eso, ¿no? Entonces ese es otro tema. Pero ya hay literatura, se está avanzando también sobre lo que Benigno dice, ¿no? Gracias. Bueno, también en el aula, ya dentro del aula, tenemos que permitir el estrés positivo. O sea, lo que ya les decía, ¿no? Esas aulas light, esas aulas donde no hay exigencias, no funcionan, no generan alto rendimiento. Ustedes saben que hay dos tipos de estrés, el euestrés y el distrés, ¿no? El euestrés es el estrés positivo. Este estrés positivo tiene la misma química. Genera adrenalina, cortisol, genera enfoque, o sea, acelera el latido del corazón, se incrementa el ritmo, la pulsación, nuestras pulsaciones, ¿no? Y provoca, ¿qué les diría? Enfoque, ¿no? No estamos así enfocados, pero estamos estresados. Esto, si es positivo, funciona. ¿Por qué? Porque el estrés positivo me lleva a alcanzar objetivos, porque el estrés tiene una química especial, ¿no? Es la noradrenalina que me va a llevar a alcanzar objetivos. Entonces, la presión de tiempo que genera estrés en el aula, si se acompaña de humor, esta es una investigación que he sacado de Jesús A. Guillén, que tiene una página que se llama Escuela con Cerebro. Si el estrés se acompaña de humor,
jóvenes de alto rendimiento también. O sea, no es que no vamos a dar trabajos, hay que exigir, tienen que tener trabajos, tiene que haber un nivel de exigencia, pero en un ambiente de respeto y mucho más en los jóvenes con el humor. Entonces, el estrés también se tiene que gestionar en el aula. Tenemos que enseñar hábitos necesarios para el aprendizaje. Pero fíjense, dice enseñar. ¿Y qué implica enseñar? Que yo también tengo que tener esos hábitos. Enseñar hábitos necesarios para el aprendizaje. ¿Qué hábitos serán necesarios para el aprendizaje? Me imagino, no sé, terminar lo que uno empieza. Yo creo que cada cual tiene que determinar los hábitos, ¿no?, necesarios para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque un hábito, cuando algo se aprende por primera vez, es sinapsis. Cuando esto se repite, hay conexiones. Cuando se repite muchas veces, se ha formado un automatismo, una red cerebral que soporta esto que es un hábito. Entonces, el hábito no implica consumo energético del cerebro. Se lo hace inconscientemente, se lo hace naturalmente. Pero para instaurar un hábito, dice el doctor Eduardo Calixto, que un hábito tardaría entre 28 y 30 repeticiones. Y ahí se habría conformado una verdadera red neuronal que soporte este hábito. Entonces, para enseñar hábitos no es una vez. Tengo que pedir esto, enseñar, modelar y después que se practique 30 veces por lo menos. Entonces ya tengo el hábito, ¿no? Ahora nosotros tenemos que determinar qué tipo de hábitos son necesarios para el aprendizaje. Ya, los hábitos generalmente son motores, ¿no?, pero también son conductuales. Llegar a tiempo, tener el material, no sé, cada uno tiene que determinar los hábitos necesarios para el aprendizaje, ¿no? Vean, en los hábitos, lo que les decía antes, ¿no?, cuando adquirimos conocimientos hay nuevas conexiones sinápticas. Cuando me dan instrucciones prácticas, mi cuerpo dice, tiene nuevas experiencias. Estas instrucciones me ayudan a tener experiencias. Cuando presto atención, ¿no?, bajo el volumen a los estímulos externos y aprendo a concentrarme en la tarea. Pero si hay repetición y ejercicio, si, por ejemplo, si sostenemos un ideal con la debida concentración, el cerebro, dice, se adelanta al mundo físico y el pensamiento se convierte en experiencias. Y las experiencias cambian al cerebro y por tanto cambian la mente. O sea que es importante generar hábitos. Dentro de los hábitos más importantes están los hábitos y técnicas de estudio, pero también hay hábitos, por ejemplo, la puntualidad, el pararse y poner, es impresionante. A mí, yo por ejemplo, me impresiona mucho. Yo he trabajado en varias universidades privadas o he dado módulos en los posgrados. En las privadas, ustedes no ven un papel en el piso porque los estudiantes cuidan y nadie les dice. Cuidan, se levantan, tajan en el basurero, botan sus papelitos, meten en sus mochilas y cuidan. Y eso que ellos pagan. Pero en las universidades públicas, hay que decirles, por favor, recojan sus papelitos, acomoden sus banquitos al salir, ¿verdad? Hay que crear esos hábitos, ¿no?, porque eso les evita una actividad cerebral, ¿no? ¿Por qué? Porque gastan energía porque el cerebro no produce en otras cosas que si estuviese habituado, que si fuera un hábito, no habría ese desgaste energético y, por ejemplo, podríamos atender mejor, memorizar mejor. Entonces es importante crear hábitos, ¿no? Ahora, todo esto, otra vez calculamos que ya han pasado los 20 minutos de atención sostenida. Tenemos que insistir en la toma de apuntes. Y aquí hay un debate impresionante, ¿no? Ahora, ¿cómo será después al volver de esta virtualidad al aula? Yo me imagino que los estudiantes van a querer llevar sus laptops y escribir ahí, pero hay estudios que comprueban que el tomar apuntes de forma escrita implica movimientos, es decir, melodías cinéticas. Implica una serie de actividades cerebrales, por ejemplo, no solo la actividad cinética, sino también una actividad sinestésica. Es decir, yo voy enlazando un patrón, inhibo este patrón y subo al otro patrón, inhibo este patrón, dejo 2 puntos, ¿no?, que es separar la palabra y empiezo este patrón, inhibo esto, paso al, o sea, no solo es movimiento, sino también es enlazar un movimiento con otro, o sea,
es percepción en el espacio. Además, el lenguaje lineal de nuestro pensamiento, cuando se vuelve el lenguaje escrito, cuando se escribe en realidad, jala la atención. ¿Por qué? Porque hay dos movimientos. Este movimiento es movimiento balístico. ¿Ya? Es un movimiento que mantiene, o sea, me obliga a mirar. Entonces, tengo un estudiante atento. ¿Sí? En cambio, el lenguaje de la computadora, igual escribimos, pero no hay esta actividad cinética, sinestésica, sino es lineal. Yo voy escribiendo, ¿sí? Entonces, insistir en la toma de apuntes porque viene a ser como gimnasia cerebral. De aquí a 50 años, dicen algunos que va a haber que contratar calígrafos porque la gente ya no va a saber escribir, ¿no? Vamos a tener para las actas, para cuestiones legales, va a haber especialistas en escritura, ¿no? Calígrafos. Entonces, podríamos insistir en la toma de apuntes. ¿Por qué? Porque nos ayuda, nos incrementa la memoria, porque evita las distracciones, porque el estudiante aprende a trabajar bajo su propia lógica, porque los trazos motores incrementan la atención y esto utiliza varias áreas cerebrales, ¿no? Entonces, como curiosidad, tenemos que insistir en la toma de apuntes, ¿sí? Continuando con esto de qué debemos enseñar, para que haya aprendizaje, tiene que haber una inferencia, es decir, tenemos que enseñar la transferencia y la generalización. Cuando nosotros adquirimos conceptos, no sabemos si hay aprendizaje. Si procesamos la información, tampoco sabemos si hay aprendizaje porque se puede quedar en la mente del estudiante. En el momento en que se aplica el fruto de este procesamiento mental a una situación práctica o a una situación nueva, se efectúa la transferencia o se generaliza, nosotros podemos evidenciar que ahí ha habido aprendizaje, ¿sí? Y esto es en base a ¿qué? En base al principio de plasticidad cerebral, de generalización. Cuando hablamos de plasticidad cerebral, decíamos que solo podemos hablar de aprendizaje cuando lo que se ha procesado se aplica a una situación nueva. Entonces, tenemos que enseñar. Aquí estaríamos cumpliendo el ciclo aferencia, proceso, eferencia. No nos quedamos con que ha habido un procesamiento o posiblemente no ha habido, no lo sabemos. ¿Cómo vamos a ver cuando se hace una transferencia o se hace una generalización? Se aplica en un proyecto, en un debate, en una respuesta, en una discusión, en un dibujo, en un gráfico, en una lámina, en una infografía, en cualquier técnica que yo elija, pero tengo que probar que sí ha habido aprendizaje y cómo voy a hacer esto cuando esto se aplica a una situación nueva, ¿ya? También tenemos que enseñar, ¿qué ven en esta imagen? Miren, es una mujer, no sé, enterrada, ¿no? Que no puede moverse. Enseñar el altruismo, la compasión, la empatía. ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro social. ¿Cómo se comprueba esto? Se ha visto que cuando los estudiantes están aburridos, cansados, cuando contamos un caso de la vida real o algo que es de nuestra vida, yo no les digo que se expongan abiertamente así como son, no, pero contar algo de nuestra vida provoca empatía en los estudiantes. ¿Por qué? Porque nos ven como humanos y lo que le pasa al otro enciende al cerebro del otro. ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro social. Han debido ver ya el video de Anita Castro, el cerebro social, ahí habla de eso, ¿no? Entonces tenemos que enseñar eso. En cualquier contenido, esto tiene que ser una transversal. Si eso no les conmueve, no, hay otras imágenes mucho más tremendas y se han hecho experimentos donde se afectan las mismas áreas que en esta señora posiblemente estén afectadas, ¿no? Nosotros sentimos el dolor. Al ver una imagen sentimos el dolor del otro. Somos seres humanos empáticos, ¿no? Entonces tenemos que enseñar eso, tenemos que enseñar los valores, no, mis propios valores, los valores del curso, los valores del grupo, los valores de la institución, porque esto va a formar personas y lo que se va a quedar es eso. Inclusive hasta los aprendizajes, los contenidos cambian. Posiblemente lo que estemos llevando en esta clase de aquí a 5 años ya sea obsoleto, ¿verdad? Y haya otros descubrimientos y haya nuevas investigaciones y se sepan nuevas cosas.
pero lo que no cambia y lo que se queda son los valores que hemos enseñado. Entonces, los valores van a facilitar todas las relaciones humanas y como seres sociales tenemos nomás que nosotros aprender valores. Ahora, el debate es, ¿se enseña valores en la casa? ¿Se enseña valores en el colegio? Y bueno, ese es el debate que no ha terminado, ¿no? Tenemos que enseñar a regular las emociones, a gestionar sus propias emociones. Esto hemos visto en inteligencia emocional. Hay autores que dicen, es que no tenemos por qué hablar de inteligencia emocional, dice. Si las emociones están implícitas en el aprendizaje. Sin embargo, independientemente de hablar de inteligencia emocional o no, tenemos que enseñar a regular emociones. ¿Cómo? Regulando nuestras propias emociones, ¿sí? Cuando alguien viene, por ejemplo, aquí al consultorio y me dice, es que mi hija no tiene resistencia a la frustración, ¿qué puedo hacer? Tiene que aprender frustrándose, pues a frustrarse, porque no hay otra forma, lo mismo es. Tengo que enseñar a regular las emociones, primero yo siendo autorregulado en mis emociones, ¿no? ¿Cómo? Esto es sacado de los Marines, ¿cómo les enseñan a regular el miedo, por ejemplo? Les enseñan a fijar objetivos, ¿sí? Les ayudan a desarrollar el ensayo mental, practican la situación, no, una nueva situación y además el autodiscurso. El autodiscurso es el lenguaje interno. ¿Con quién hablamos más nosotros? Con nosotros mismos, ¿verdad? Estamos todo el día hablando con nosotros mismos. Lo que tiene que cambiar es lo que nos hablamos, porque continuamente nos hablamos, pero nos hablamos lo mismo que nos hablábamos ayer, anteayer, hace un mes, y el 80% de lo que nos hablamos es sobre nuestras imposibilidades, sobre nuestro no merecimiento, sobre nuestra falta de competencia, y eso nos hablamos. Pero si yo quiero enseñar a regular las emociones, tengo que enseñarles a fijar objetivos, a fijarnos, a ensayar mentalmente qué es lo que quiero lograr, ensayar, pero eso tiene que estar acompañado de un autodiscurso. Y todo eso se combina con la respiración, con el mindfulness que se está usando tanto en la escuela, desde el nivel preescolar se está utilizando y entonces los estudiantes aprenden a regular sus emociones, ¿ya? Cuando nosotros fijamos objetivos, bueno, esto es un desglose, ¿no? Cuando fijamos objetivos, dice, ayuda a fijarnos objetivos, ayuda a los lóbulos frontales a ejercer su función de supervisor. Fijarnos en el objetivo concreto que hace, permite al cerebro dar forma al caos que tenemos en nuestra mente con esos pensamientos que nos dan vueltas y ponernos bajo el control de objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Cuando ensayamos en la mente, estamos creando o recreando en la mente lo que pueda suceder. Y cuando suceda, va a ser más fácil, ¿verdad? Ya está como si ya lo hubiésemos hecho. Para el cerebro es lo mismo imaginar que hacer. Entonces el ensayo mental nos favorece a tomar nuevas actitudes. El autodiscurso que hace ayuda a controlar nuestros pensamientos. Dice que nosotros nos hablamos entre 600 y 1000 palabras por minuto. Vean, tanto. Si oralmente nosotros podemos pronunciar máximo 180 palabras por minuto, pero nuestra mente va hasta 1000 palabras por minuto. Por eso a veces cuando estamos acelerados, emocionados, hablando de algo que realmente nos apasiona, la mente va más allá y nos podemos trabar, ¿no? Han oído sobre el lapsus linguis. De pronto se me sale una palabra que todavía tenía que salir después, ¿verdad? Entonces este lenguaje interno va a regular todo el proceso cognitivo, va a controlar la excitación y vamos a respirar conscientemente y entonces vamos a empezar a regular las emociones, ¿no? Entonces también tenemos que enseñar eso. Este es un ejercicio de respiración, pero no me ha salido bien porque he sacado un GIF y el GIF crecía, ¿no? Entonces tengo que inspirar hasta 6, retener hasta 50 y expirar. Otra vez, inspirar, retener y expirar. Cuando retengo, esto se hace, por ejemplo, en los institutos de Filadelfia, con niños que tienen parálisis cerebral y les mejoran las funciones solo con la respiración. ¿Por qué? Porque cuando yo retengo aire, ¿no? Mis pulmones al esforzarse en eliminar el anhídrido carbónico, ¿no? Al esforzarse en eliminar eso,
se empiezan a hinchar, pero como no expulso, se hinchan más. Y cuando expulso, la próxima inspiración es tan profunda que es todo un masaje, así, una irrigación fuerte al cerebro. O sea, las neuronas reciben un baño. Y se ha visto en estos niños de los institutos Filadelfia, ellos hacen eso en una bolsa plástica, perdón, una bolsa de papel. Cada hora les hacen eso. Y sus neuronas se activan, se vuelven niños que tienen mejores niveles de rehabilitación. Entonces la respiración también favorece, ¿no? Bueno, y hemos visto esto, enseñar la creatividad, tenemos que enseñar la creatividad. Primero enseñamos a imaginar, después enseñamos a crear. Ahora, para enseñarles a crear, tengo que ser yo también, pues, creativo, ¿no? Bueno, voy a ir más rápido porque me quedan no sé cuántas diapositivas. Cuando hablamos del método, ¿qué métodos son mejores desde este enfoque? Cuando hablamos de método, podemos, primero, tenemos que eliminar la amenaza, ¿no? Ningún método va a funcionar si nosotros estamos amenazando. Está bien, cuando hay amenaza, cuando algo representa un peligro para mí, el cerebro está en modo sobrevivencia y puedo procesar mejor la información. Pero cuando esto es permanente, cuando la amenaza es continua, el temor no solo es al educador, sino también al contenido que enseña, ¿no? Más que aprender el contenido, se enseña lo que decía Marvin, el modelo como persona. Se ha visto que para eliminar la amenaza, cuando sentimos un grupo que está muy a la defensiva y sienten que mi presencia es una amenaza, por X o Z razones, contar algo de nuestra vida, algo, no exponernos totalmente, ¿verdad? Algo de nuestra vida elimina el modo sobrevivencia. Entonces los estudiantes pueden bajar el nivel de ansiedad que provoca la amenaza y crear un clima de habla positivo, y entonces recién podemos enseñar a enseñar. ¿Qué pasa cuando yo percibo una amenaza? Una amenaza puede ser una nota, puede ser tu postura, puede ser tu ideología, inclusive una amenaza a veces hasta la forma en que a veces vestimos, el color que tenemos en los cabellos, ¿no? Representa una amenaza. Gradualmente los estudiantes van bajando sus niveles, ¿no? De miedo. Pero ¿qué pasa a nivel cerebral? Como decía Benigno, ¿no? Hay que interpretar, decía, ¿qué pasa a nivel cerebral? Cuando algo representa para mí una amenaza, se activan dos sistemas, el sistema de huida y el sistema de agresión, ¿no? La huida también con el sistema de paralización. O sea, cuando algo es una amenaza, yo puedo salir corriendo o me quedo, ¿no? O finalmente agredo. Pero cuando somos chiquitos lo podemos hacer por la vía rápida. Es decir, si la profesora no le gusta al niño, viene y te patea, ya está, ¿no? O si no, se sale corriendo de la sala porque es chiquitito, tiene menos conciencia, ¿no? De lo que hace. En cambio, ya con adultos, con jóvenes, ya no se puede hacer eso. Entonces ya no pasa por la vía rápida, sino va por el córtex. Es decir, es planificado. Y ahí tenemos conductas enmascaradas, ¿no? Por ejemplo, tenemos esos estudiantes que, como a Marcela, ¿no? A ver, usted podrá esas ecuaciones, ¿no? Podrá con matemáticas, o sea, están desafiando, están agrediendo, o finalmente huyen, ¿no? Se desconectan y listo. Entonces yo tengo que revisar mi postura si eso ocurre, porque algo en mí, algo en mi forma de ser, o en mi materia, o en mi evaluación, algo en mí está siendo o está representando una amenaza. Tengo que eliminar, ¿ya? Tengo que eliminar la amenaza. ¿Habrá aprendizaje? Si el aprendizaje es por miedo, no hay. Y yo estaba dando clases en una universidad en La Salle, en el Alto, cuando había educación en el Alto, y uno de mis estudiantes me dice, no, pero es que doctora, esto no es cierto, me dice, porque a mí cuando me amenazan, había un profesor que bien harto me amenazaba, me dice, y yo bien aprendía. ¿Qué materia era? Le digo, ay, no me acuerdo. Entonces no se acordaba ni de la materia, ¿verdad? La amenaza no elimina toda posibilidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando algo representa una amenaza, para huir o atacar, de mi hígado sale azúcar, glucosa, ¿sí? Se vierte en la sangre. De arriba de los riñones hay unas glándulas que se llaman las glándulas adrenales.
De ahí se produce adrenalina, se vierte en la sangre. Entonces, la glucosa más la adrenalina suben por el torrente sanguíneo y llegan al cerebro y se produce cortisol. Se juntan la glucosa, la adrenalina y el cortisol y se convierten en glucocorticoides. Y está comprobado que los glucocorticoides van y atacan las células del hipocampo. Y el hipocampo es el órgano donde se procesa la memoria del trabajo, o sea, los recuerdos nuevos. O sea, no puede haber aprendizaje en ese estado y está comprobado, ¿sí? Entonces tenemos que eliminar la amenaza. Tenemos que enseñar la repetición y la codificación, ¿no? Cuando yo repito, cuando repito y codifico, le doy significado a la información. La memoria es conexión de neuronas, ¿no? Y cuando las neuronas se conectan muchas veces, hay una liberación de un neurotransmisor que se llama acetilcolina y es el neurotransmisor de la memoria. ¿Qué quiere decir? Cuando repito muchas veces, hay memoria, ¿no? Hay aprendizaje, porque la única forma en que yo puedo evaluar el aprendizaje es en base a lo que les ha quedado. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que la memoria no es solo dar vueltas, la información no es solo recircular. La memoria también es comparar, es relacionar, es analizar, es hacer hipótesis, hacer esquemas, proyectos. Ya son diferentes formas que aparecen a partir de los 8 años, ¿no? Y no es solo dar vueltas sobre el mismo contenido, ¿ya? También la metodología del aprendizaje significativo. Eso ya todos lo sabemos porque lo que hace el cerebro constantemente es buscar significado. Para el cerebro nada le ingresa al cerebro si no tiene significado, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué ven aquí en esta parte? ¿Qué ven? Un pajarito. Ya, un pajarito, ¿no? Pero en realidad, fíjense, son flechas unidas, diferentes flechas unidas, pero es que el cerebro no percibe eso. El cerebro siempre le tiene que dar significado a la información, ¿sí? La búsqueda de significado es innata, y si no hay significado me lo invento. ¿Y con qué me lo invento? Con el contenido que tengo. Entonces, las emociones son críticas para elaborar significado en base a patrones. Pero yo tengo que trabajar con la metodología del aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque es una competencia del cerebro. El cerebro aprende cuando hay significado. ¿Sí? Cuando el significado es profundo, y hemos visto huellas neuronales profundas, redes mismas, bosques neuronales, ¿no? Se van a activar. Pero vean, el significado no solo es al contenido, el significado también es de mí. Si yo significo algo, el contenido para ellos va a ser significativo. Si yo no significo nada, es decir, si a mí me menosprecian o directamente no me toman importancia, lo que enseño tampoco tiene importancia. Entonces, para que un estudiante focalice su atención, también yo, educador, debo tener un valor, tengo que tener significado. ¿Por qué? Porque ellos básicamente siempre se están hablando, ¿no? Entonces, si me dan valor, les interesa, y de dónde salen, salen de su lenguaje interno y me atienden y empieza el aprendizaje, ¿no? Entonces, vean el significado, la metodología del aprendizaje significativo también se refiere a eso, ¿no? Dice que el cerebro ama las metáforas, ama las narraciones, las historias. ¿Por qué? Porque tienen significado. ¿Por qué? Porque se parecen a mis realidades, ¿sí? La mente piensa en imágenes y piensa en metáforas, y eso es lo que le da significado a lo que yo enseño, y eso también tengo que utilizar. Miren, esto ya es un poco aburrido, ¿no? Pero todas las áreas que se activan cuando hay significado. Si, por ejemplo, yo voy a trabajar con elaboración de modelos, análisis de contexto, el lóbulo frontal está a cargo de eso. ¿Sí? Cuando hay diseños, cuando estoy trabajando en ambientes gratos, también el lóbulo frontal. Cuando hay descubrimiento, hay inspiración, las zonas parietales. Cuando estoy trabajando modelos de orden espacial, planos, espacios, diseños, los lóbulos occipitales. Cuando el aprendizaje es relevante y se vincula con el pasado, y se unen conocimientos previos con nuevos lóbulos temporales. Y vean, entonces, inclusive hasta en el movimiento, el cerebelo le da significado. O sea, el significado trabaja todo el cerebro. O sea, que le tengo que dar significado a los métodos significativos. Esa era la imagen que les decía.
aquí se integra el significado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la información viene de todas las áreas del cerebro para ser procesada así, aquí en esta zona de asociación. Esta es una zona de asociación multimodal. ¿Ya? ¿Por qué multimodal? Porque integra varias modalidades que el cerebro tiene. Entonces el significado es por demás importante. Los métodos significativos, los métodos que requieren repetición, ejercicio, práctica y entrenamiento también refuerzan los circuitos neuronales y crean más circuitos neuronales. Vean, aquí hay una gráfica de cuánto tiempo me dura un aprendizaje después de una clase. A los 10 minutos tengo el 70%, ¿no? Al día ya he perdido, ya me quedo en 10%, ¿sí? Y a los 2 días ya me quedo casi en nada. Si es que no ha tenido significado lo que yo he enseñado. Ahí está también otro, este es el famoso cono de aprendizaje de Edgar Dale y dice que si yo solo voy a pedir que lea, que solo es una actividad verbal, 10% se va a quedar después de 2 semanas, ¿ya? Si es el 20%, si yo le hablo, ¿no? Y le digo que repita lo que ha entendido, 20% se le va a quedar después de 2 semanas. Si además le doy pictogramas, le doy láminas, el 30%. Pero si ya utilizo más vías sensoriales, por ejemplo, lo que oye y lo que ve, 50% se le queda. Por ejemplo, una película, un teatro, una dramatización, algo que se ponga en escena o en realidad, 50%. Pero si participamos en un debate, en un foro, en un grupo focal, si elaboramos preguntas y respondemos y preguntamos a un grupo y el otro nos responde y el otro nos pregunta, ¿sí? 70% se queda a las 2 semanas. Y si hacemos y decimos, hacemos un teatro, simulamos experiencias reales, hacer alguna cosa que queremos aprender, que es pura actividad, se va a quedar el 90% después de 2 semanas, ¿no? Entonces, mientras más guías sensoriales se integren, entonces va a haber mayor aprendizaje, ¿ya? Este cono es famoso. Doctora. Es lo mismo. También. Doctora, sí. Doctora, una consultita. Dígame. Bueno, yo veo que en el país de 100, o mejor de 10 educadores, el 1% hace énfasis en el significado. Y el 9%, o sea, 9 docentes, hacen énfasis en el significante. ¿Por qué digo eso? He tenido la oportunidad de observar, por ejemplo, una escuelita particular, obviamente, de renombre nacional, que acá en la ciudad de La Paz. Yo veo enseñar a leer y escribir, pero están dando desde el enfoque del significante. ¿Qué quiero decir con eso? Está empezando a repetir palabras, sílabas, que no tiene sentido, o sea, no tiene significado eso. Lo lindo hubiera sido, por ejemplo, que empiece de acciones que impliquen significación, que tenga sentido. Y después de eso, después de varias acciones, recién llegar a la parte del significante. Yo veo, y esta tarde con una compañera estábamos cenando ahí, y escuchaba, paralelo a mi mesa estaba un par de jóvenes. ¿No? Yo estoy cenando y los jóvenes están comentando, ¿no? No, pero este modelo, ¿qué? Este modelo virtual, ahí, es una falacia que esto. ¿Por qué aquí se ha introducido, dice, una pedagogía, dice, de la agenda? No tiene sentido, dice. ¿No? Entonces, yo hasta llegar a la clase estaba pensando, ¿qué es la pedagogía de la agenda? ¿No? No tiene, mira, se está dando más énfasis con este, se está dando más énfasis, por ejemplo, al significante, no al significado, o sea, no tiene sentido. Entonces, yo podía reflexionar porque estaban tan apurados y no pude entrar a la clase oportunamente. Entonces, y ahora que estoy escuchando, por ejemplo, estoy viendo eso del significado. Yo tengo entendido que una clase estrictamente tiene que ser altamente significativo, que tenga significado, que haya vida. El aula tiene que haber vida, tiene que haber gestión de vida.
que esa vida tiene que desarrollar pues, valores, como usted ha dicho, doctora, que desarrolle personalidad de manera integral, que me desarrolle competencias profesionales, que o sea, a partir de esta clase, bueno, puede implicar desarrollar, ahora voy a diseñar desde este enfoque diseños curriculares, sea de aula o diseño o regional y demás cosas, sea para primaria, secundaria, hasta para educación superior o hasta por grado, ¿no? O sea, me implica eso, doctora, porque eso debe significar. Obviamente se hace eso a través de una metodología de aprendizaje cooperativo. Gracias, doctora. No sé si estoy en el carril o me está excelente. Esos aportes son muy interesantes porque, bueno, pues le ponen el contexto, ¿no? El contexto, la teoría pedagógica misma, ¿no? Que aquí está faltando. Otra metodología del aprendizaje es el aprendizaje cooperativo. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan cómo trabaja nuestro cerebro cooperativamente, ¿no? Entonces responde a sus competencias. El cerebro trabaja en redes complejas. El aprendizaje cooperativo, les decía, genera neuroquímica positiva, facilita el logro de los objetivos, estimula la actividad de las neuronas espejo, desarrolla habilidades cognitivas importantes. Además, el aprendizaje cooperativo, si se utiliza en edades tempranas, por ejemplo en el pre-kinder, los niños aprenden a ser más perceptivos, aprenden a tomar decisiones, a hacer predicciones, a tomar respuestas rápidas frente a los imprevistos y aprenden a leer la mente. Si, por ejemplo, estamos en una formación en semicírculo, los niños tienen que ir a poner fichas, algo muy simple. Poner una ficha, volver, poner una ficha y volver. Si el niño al que le toca está esperando, está haciendo anticipaciones, ¿verdad? Pero si el que está volviendo después de poner la ficha, de pronto se va y se vuelve con la misma, o sea, de pronto no deja la ficha y se vuelve con la misma ficha, el otro chiquito que tenía que alzar la otra ficha tiene que tomar respuestas rápidas, tiene que resolver problemas, considerar alternativas, todos procesos mentales, ¿verdad? Entonces, a toda edad el aprendizaje cooperativo funciona. Funciona, ¿por qué? Porque responde a lo que el cerebro humano es o cómo se organiza. En el cerebro humano nosotros vemos que primero se desarrollan las estructuras cooperativas básicas, ¿no? Y después se tienen que desarrollar las más elevadas, que son las de servicio. Entonces, esta metodología del aprendizaje cooperativo desarrolla competencias sociales, emocionales también, como la solidaridad, el respeto, la interacción, pero en este tipo de aprendizaje cooperativo, que puede ser con competición, sin competición, por afinidad, hay diferentes formas de agrupaciones, se desarrolla mucho, se respeta la diversidad, es decir, que los participantes expresan sus habilidades y las, entre comillas, dificultades se diluyen porque cada cual va a trabajar desde lo que hace mejor, ¿no? El método de la pedagogía sociocrítica también, la pedagogía sociocrítica es pura Doctora, zona frontal. Quiero hacer una consulta. Dígame. Cuando estamos hablando de aprendizaje cooperativo, yo hablo de aprendizaje comunitario, por ejemplo, en mi contexto. ¿Estoy bien o estoy desubicado, doctora? ¿Cuál sería la diferencia entre cooperación y entre cooperar y comunitaria, ¿no? Por ejemplo, en el sector, estoy en el distrito de Batal, provincia de Los Andes, y veo ese proceso, por ejemplo, de manera comunitaria. Pero todo el pueblo, toda la comunidad empiezan a resolver un determinado problema. Entonces, siempre me ha llamado la atención. Obviamente que en contexto, digamos, occidental nos han traído el aprendizaje cooperativo, ¿cierto? Pero en este contexto se viene hablando, por ejemplo, de aprendizaje comunitaria. Eso, doctora, no sé. Puede ser. Sí, es contextualizar, yo creo, los términos, ¿no? Entonces tendríamos que hablar también a nivel de conexiones de nuestro cerebro, tendrían que ser pues conexiones que nuestro cerebro actuaría comunitariamente. Habría que buscarle otra analogía, ¿no? Pero doctora, si me permite. Sí, claro. Yo creo que hay una diferencia enorme, ¿no? El aprendizaje cooperativo está detrás de un fin inmediato, detrás de lograr un objetivo de conocimiento.
En cambio, un aprendizaje comunitario está está en busca de un beneficio de la comunidad. El primero sería individual, o podríamos decir para 2 personas o más, ¿no? Pero el segundo estaría en función del objetivo estratégico de la comunidad. Ah, súper, gracias. Entonces ahí tenemos la respuesta, ¿no? De todas formas, el cerebro también funciona así, ¿sí? Se busca siempre, o sea, todas las neuronas actúan en búsqueda de alcanzar un fin, un objetivo, ¿sí? Pero muy, muy interesante eso. Gracias por la aclaración. Tenemos que promover el aprendizaje implícito. El aprendizaje implícito quiere decir tenemos que automatizar ciertas habilidades y que estas sean la base para futuros aprendizajes. Tenemos cómo enseñar los métodos globales y los métodos analíticos, todos esos tipos funcionan. Nuestro cerebro tiene 2 formas de organizar la información, una es el análisis y la otra forma es la síntesis. Son las 2 formas que la percepción tiene para organizar la información. Tenemos que utilizar ambos, ¿no? Para responder a la diversidad, tenemos que enseñar tenemos que conocer que el cerebro percibe el todo y percibe las partes, o percibe las partes y percibe el todo, ¿no? De forma simultánea. Entonces, también tenemos que utilizar ese tipo de métodos. El aprendizaje complejo, ¿no? El pensamiento crítico más el pensamiento creativo van a dar lugar al aprendizaje complejo. Pero el aprendizaje complejo aumenta con el desafío, pero se inhibe con la amenaza, ¿no? Todo lo que les estoy hablando son de investigaciones que he encontrado. Tenemos que enseñar en base a experiencias, o sea, tenemos que enseñar el DUA. ¿Han oído sobre el DUA? El DUA es el diseño universal de aprendizaje, es lo que se está hablando mucho del DUA, ¿no? Y el DUA busca, por ejemplo, múltiples formas de enseñanza, múltiples formas de percepción, múltiples formas de evaluación. O sea, el DUA pretende responder a la diversidad, ¿sí? Sin adecuar currículos, sino que lo que yo enseño se adecue a todos. Y su principio básico es enseñar en base a las experiencias. Todos hemos experimentado que cuando yo enseño en base a las experiencias, que cuando hacen algo o sea, cuando el aprendizaje mismo se lleva a cabo por los estudiantes, el contenido es manejado por los estudiantes, ahí sí hay aprendizaje, ¿no? Entonces, ese es el DUA. Y lo que les decía, ¿no? Tenemos que enseñar en base al neurodesarrollo y tenemos que conocer neurodesarrollo. Miren, aquí algunos datitos he sacado simplemente para informarnos, para despertar un poquito. Por ejemplo, entre los 4... Me está ocasionando problemas, me ha dicho que sí. Me está ocasionando problemas. Por ejemplo, entre los 4 y 7 años, más hay mayor ramificación dendrítica en el hemisferio derecho, ¿sí? Entre 4 y 7 años. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que enseñar competencias del hemisferio derecho, tengo que enseñar color, forma, tamaño, espacio, música, canto, baile, teatro, porque así es como está desarrollando mi cerebro. Pero de entre 9 y 12 años ya hay mayores ramificaciones dendríticas en el hemisferio izquierdo, entonces estaremos listos para la lógica, ¿verdad? Para la escritura, para los cálculos aritméticos, para el razonamiento, para la comprensión. Pero entre los 11 y los 13 años, ambos hemisferios están desarrollados. Entonces mis abstracciones ya serán posibles, ¿no? Podré hacer abstracciones complejas. A los 13 años, dice, el cuerpo calloso, o sea, el órgano que une a los 2 hemisferios, está mucho más desarrollado, totalmente desarrollado, y transporta 4.000 millones, miren, 4.000 millones de mensajes por segundo, y se encuentra preparado para nuevos retos. O sea, a partir de los 13 años, yo puedo utilizar análisis, síntesis, puedo utilizar música, puedo utilizar lógica. ¿Por qué? Porque ya están trabajando ambos hemisferios y el cuerpo calloso está súper viable. Es decir, hay muchas fibras comisurales que pasan de un hemisferio al otro. Y a los 20 años ya hay maduración cerebral. Es decir, que se puede trabajar cualquier tipo de pensamiento. Perdón, ¿quién ha levantado la mano? No he logrado leer. ¿Sí?
¿Alguien ha levantado la manito para hablar? Ha levantado la mano. Pienso que estoy en clase. Había una manito por ahí. Bueno, si se animan, me cortan nomás, ¿ya? A los 20 años, dice que tenemos capacidad para cualquier tipo de pensamiento crítico, simbólico, pensamiento lógico, pensamiento creativo, cualquier pensamiento, porque ya hay una madurez. Sin embargo, hasta los 25 años recién se forma la inteligencia ejecutiva en el varón y hasta los 20 en la mujer. Entonces, si yo conozco el neurodesarrollo, podré pues adecuar también mis formas de enseñanza. Entonces, enseñar en base al neurodesarrollo es parte de la neurodidáctica. Nuestros métodos, el método neurosensorio integral, está comprobado que mientras más vías de recepción de la información se activan con un determinado aprendizaje, mayor es la capacidad de procesamiento, mayor información, y si la información es por varias vías, tiene que forzosamente entrar en acción esta zona, que es la que planifica, verifica y regula y comprueba, ¿verdad? Entonces todo el cerebro trabaja. Mientras más áreas cerebrales se implican en el aprendizaje es más duradero. Pues si se olvida el contenido en alguna área, son las otras áreas que me van a traer el contenido. Sí, además, se van a integrar en las zonas terciarias la información visual auditiva y la kinestésica, y todo esto va a estar regulado por la zona prefrontal. Entonces, los métodos que provocan o que implican todas las vías sensoriales, los métodos neurosensoriales, activan a todo el cerebro. Tengo que enseñar, vamos a llegar hasta las 70, ¿ver? Tengo que enseñar la planificación. Lo que mejor hace el cerebro es planificar y hacer proyectos. Constantemente estamos proyectando. Dice que la actividad eléctrica en el cerebro para proyectar está en ondas delta. Cuando despertamos, o sea, estamos medio dormidos y medio despertando, es ahí que tengo que hacer mis proyecciones para el día y no me voy a olvidar, ¿sí? Entonces somos expertos elaboradores de proyectos. Nuestro cerebro constantemente hace proyectos, entonces tengo que enseñar la planificación y los proyectos, ¿no? Los métodos globales, ya les decía, estos métodos que impliquen procesos lógicos, pero también que impliquen arte, por ejemplo, que impliquen creatividad, que impliquen análisis, que impliquen síntesis, que impliquen lógica, pero que impliquen intuición. O sea, tengo que trabajar con todas con las competencias de ambos hemisferios, ¿no? Pero tenemos una realidad. El problema es que nuestros contenidos y nuestras formas de enseñar priorizan las competencias del hemisferio izquierdo. Sí, sería muy diferente la educación si un día empezamos por la parte práctica y de la parte práctica hacemos la clasificación, de la clasificación llegamos a la conceptualización, luego la conceptualización sacamos una definición y recién le ponemos título al tema que habíamos avanzado. Entonces sería otra lógica, ¿verdad? Y eso respondería a las competencias del hemisferio derecho. ¿O qué tal si yo paso todas estas diapositivas pura imágenes y hablo? ¿Ya? Estoy trabajando más el hemisferio derecho. Pero aquí estamos tratando de combinar entre imagen y texto el trabajo de ambos hemisferios. Pero la educación en realidad prioriza a las competencias del hemisferio izquierdo. Estos métodos globales, ¿no?, ¿qué hacen? Van a favorecer la construcción de redes cerebrales, ¿no? Este es otro conectograma. Vean, aquí estaría la parte frontal. Vean, estas son todas las conexiones, ¿no? Ahora, ¿qué redes cerebrales? Esto como curiosidad también se construyen primero las redes del afecto. Lo primero que el ser humano construye al nacer es la red del afecto. Si de 0 a 2 años no se han construido las redes del afecto, inclusive cambia la química. Estos niños van a ser irritables, van a reaccionar rápidamente, ¿sí? Porque no se ha construido a tiempo esta red. Luego se construyen las redes sensoriales, las redes visuales, auditivas, y gradualmente se construyen las redes del lenguaje, en las redes de la planificación, de la memoria, y así vamos construyendo nuestras redes. La metodología del aprendizaje estratégico también, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que enseñar y promover la toma de decisiones. ¿Qué pasa? En nuestro cerebro hay
dos sistemas. Hay un sistema deliberativo y hay un sistema reflejo, ¿ya? Plantear varias alternativas para la toma de decisiones es importante. Deliberar es reflexionar. Las pequeñas decisiones se basan en un cerebro racional, ¿no? Por su gasto de energía. Las decisiones tienen que ser de a poco. ¿Por qué? Porque decidir es un proceso, actividad de alta, es un proceso cortical que implica alta actividad, por lo tanto, alto gasto de energía. Entonces, en dosis pequeñas se puede ir, ¿no? Se ha visto que los niños pueden tomar decisiones, ¿no? Y ustedes dirán, ¿cómo? A un niño pequeñito, por ejemplo, si le damos a elegir, Piaget decía que las hipótesis se formulan después de los 12 años, ¿no? Los neopiagetanos dicen, no, ya se formula hipótesis a partir de los 9 años, 8 años. Pero yo creo que se formulan antes. A ver, yo tengo este ejemplo. Les digo a un niño pequeño, ¿quieres leche de chocolate o quieres leche de frutilla? Y el niño, cuando elige la leche de chocolate, seguramente se ha hecho una hipótesis. Y su hipótesis tendrá, pues, variables, ¿no? Y sus variables tendrán indicadores. Entonces dirá, no, la leche de chocolate porque se asemeja al chocolate que ayer me invitaba mi hermana y ese chocolate era dulce, por lo tanto era rico. Y de pronto toma la leche de chocolate y no le gusta. Entonces, hipótesis nula. La próxima que el niño le ofrezcamos de chocolate o de frutilla, va a elegir la de frutilla. ¿Por qué? Porque ha verificado, ha hecho todo un proceso lógico que le ha llevado a tomar una decisión. Entonces, desde edades muy tempranas se puede estimular la toma de decisiones, ¿ya? Bueno, nos vamos a quedar aquí para para el lunes, donde vamos a terminar de ver esto más el contexto, ¿ya? ¿Tienen preguntas, comentarios, sugerencias? A ver, estamos hay un ratito. Sí, estamos Perdón, buenas noches, doctora. en las 6:07, ya. Bueno, en la clase anterior hablaba usted del modo supervivencia, ¿verdad? Sí. Que se activa en situaciones de miedo, etcétera, ¿no? De peligro. Y bueno, yo lo tenía eso ya prácticamente apropiado, ¿no? Sin embargo, ahora cuando habla que si el cerebro aprende mejor con el miedo, entonces usted dijo que no. Entonces medio que entra en contradicción, digamos, ¿no? En lo que estoy pensando. Entonces tal vez pudiera aclararme eso, porque me parece que son situaciones similares en las que el cerebro puede reaccionar de la misma manera, pero entonces existe esa contradicción, tal vez una aclaración. Sí, está bien. En situaciones extremas, ¿no? Cuando estamos sobreviviendo o sea, nuestra vida misma corre peligro. O sea, por eso les decía, he tomado esto de los Marines, cuando los ahogan. En los Marines americanos, una de las pruebas en las que más se aplazan es cuando los meten al agua y les hunden en el agua y los tienen ahí por 5 minutos ahogándose. Y ni aún y aquellos inclusive que han crecido en el mar y que saben nadar, van a desertar. Pero ¿quiénes son los que pasan esa prueba? Los que hacen el ensayo mental, los que se fijan en un objetivo, los que hacen el ensayo mental se dan su autodiscurso y los que respiran, manejan la respiración. Entonces, este ejemplo lo he tomado cuando la sobrevivencia era básicamente sobrevivencia, o sea, o te morías o vivías. En cambio, el otro ejemplo, el de ayer, el Hernán Aldana, él decía que nosotros sobrevivimos al entorno, pero nos mantenemos con vida, ¿no? A eso me refería, ¿no? Entonces hay una diferencia entre el otro, uno es sobrevivir, o sea, al riesgo de perder la vida misma, o las situaciones más leves, ¿no? Donde nuestro bienestar está en juego. A esa sería la respuesta. Gracias, doctora. No, buenas observación. ¿Tienen alguna otra observación? Aquí voy a anotar que aquí estamos, porque si no me voy a olvidar. Listo. Estamos en la diapositiva 67. ¿Algún comentario?
Bueno, entonces voy a parar de grabar. Enseguida voy a mandar la grabación al grupo. Parar de grabar. Sí. Y nos veríamos el lunes. Doctora. Sí, el día lunes, Doc. Sí, el día lunes, doctora. Lunes, correcto. miércoles y viernes, ¿ya? Y después tienen 2 semanas para tareas, foros. Hasta el día lunes, doctora. Hasta el día lunes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctorita. Buenas noches, doctora. Buen fin de semana. Gracias.